En mi último año de secundaria, mi hermano estaba decidido a fugarse por amor sin importar su futuro. Intenté detenerlo, pero fallé, y como resultado me odió con todo su corazón. Más tarde ingresó a la universidad y tuvo éxito en su carrera, mientras yo, a quien él había arruinado tanto que ni siquiera pude presentar el examen de ingreso, escuché sus palabras: me hiciste perder lo más importante de mi vida. Hoy te haré probar esa misma amargura. Al final, para volver con su primer amor, me entregó a su hermano loco. Después de ser torturada hasta la muerte por ese hombre, renací el mismo día en que mi hermano planeaba fugarse. Esta vez elegí respetarlo y bendecirlo. ¿Te atreves a gritar de nuevo y atraer a los vecinos? No te dejaré escapar, gritó alguien. Me desperté del dolor y, al abrir los ojos, vi a mi hermano Isen sujetándome fuertemente del cuello. Su rostro estaba contorsionado por la rabia. A su lado había una maleta y una bolsa con dinero, y comprendí de inmediato que había renacido en el día de la fuga. Con gran dificultad logré pronunciar algunas palabras. No te impediré que huyas con Hannah. Isen aflojó ligeramente su agarre, aunque aún dudaba. ¿No me estás mintiendo? Asentí: no lo soy. No quería terminar como en mi vida anterior, sufriendo miserablemente. En aquella vida, cuando Isen aún estaba en su último año de secundaria, él y Hannah comenzaron un romance temprano. Se saltaban clases, fumaban y conducían de forma imprudente. Sus notas se desplomaron y nuestros padres se opusieron a su relación. Entonces Isen robó el dinero que mi madre había ahorrado para su tratamiento médico con el fin de huir con Hannah. Cuando lo atrapé y traté de detenerlo, comenzó a odiarme a mí y a nuestros padres por obligarlo a romper con ella. Una vez que entró a la universidad, nunca regresó a casa. Dijo en inglés: I worked very hard to get into a great university just to escape from all of you, disgusting family members, que en español significa: trabajé muy duro para entrar a una gran universidad solo para escapar de todos ustedes, familiares repugnantes. Lo que no esperaba era que mis padres también llegaran a odiarme. Es todo culpa tuya por entrometerte. Si no hubieras impedido que tu hermano se fugara, él no nos habría dado la espalda. Pero mi madre tenía cáncer, y si no lo hubiera detenido, ella no habría tenido dinero para la cirugía. Más tarde, cuando Isen ya era adulto y quería volver con Hannah, me vendió a su hermano loco. Para complacer a Isen, mis padres incluso lo ayudaron a romperme las piernas para evitar que escapara y lo arrastrara hacia abajo, diciéndome: esta es tu deuda con nosotros, simplemente acepta tu destino. Esta vez decidí hacer lo que ellos deseaban y ocuparme de mis asuntos. Isen todavía no me creyó del todo. Siento que solo dices esto para apaciguarme. En cuanto me vaya avisarás a mamá y papá. Lo miré con sinceridad: no lo haré. Honestamente, siempre he pensado que tú y Hannah son una pareja perfecta. Mamá y papá son demasiado estrechos de miras. ¿En qué época vivimos? ¿Cómo es posible que todavía les importen solo las notas? Las personas y las calificaciones no son lo mismo. ¿Cómo pueden impedirte estar con ella solo por sus notas? El rostro de Isen se iluminó de emoción, como si hubiera encontrado un espíritu afín. Terra, ¿realmente me entiendes? Me están obligando. Este lugar no acepta a Hannah y a mí, pero siempre hay un lugar donde podemos estar juntos. Asentí: adelante, voy a fingir que no sé nada. Solo entonces Isen me liberó. Con la bolsa de dinero de emergencia y su maleta caminó hacia lo que pensaba que era su brillante futuro. Yo observé fríamente: queridos mamá y papá, esta vez no impedí que mi hermano se fugara. No pueden culparme ahora. Me paré frente al espejo con un moretón morado visible en el cuello y pensé que esto era mucho mejor que la última vez, cuando intenté impedir su fuga y me agarró del pelo golpeándome la cabeza contra la pared, dejándome una cicatriz en la frente que dolía cada vez que llovía. Me eché agua fría en la cara, ordené la sala de estar desordenada y me dirigí a la biblioteca para estudiar. Isen y yo éramos gemelos, y ese año ambos debíamos rendir el examen de ingreso a la universidad. En mi vida anterior, Isen me odiaba tanto que el mismo día de mi examen me dio un laxante en secreto arruinando mis posibilidades. Cuando me vio salir de la sala pálida y débil, se sintió inmensamente satisfecho. Me hiciste perder a la persona más importante de mi vida, así que hoy te haré sentir el mismo dolor. Mientras tanto, él consiguió admisión temprana en una prestigiosa universidad gracias a sus calificaciones. Desde entonces, mi vida,
que debía haber brillado, se convirtió en sombra hasta perderla por culpa de él. Esta vez solo quería vivir para mí. A las 5 de la tarde, mi papá, que debía estar en el hospital con mi mamá, me llamó de inmediato. Terra, ¿tocaste la caja fuerte familiar? Sabía que había descubierto la falta de dinero. No, ni siquiera sé la contraseña. ¿Podría ser tu hermano? Pero él descartó de inmediato esa idea. De ninguna manera, tu hermano es un buen chico, nunca robaría el dinero del tratamiento de tu mamá. No pude evitar burlarme en silencio. ¿Soy yo la mala hija? Le pedí a mi papá que llamara a la policía, pero dudó. No, ¿y si realmente fuera tu hermano? Si lo denuncio tendrá antecedentes y no podrá trabajar en la función pública. Intentaré hablar con el primero. Yo ya lo sabía. En mi vida anterior después de la fuga fallida Eisen confió en una competencia de matemáticas para asegurar su lugar en la universidad, pero esta vez la perdería. Había oído que se dirigía al extremo noreste para cumplir el deseo de Hannah de ver nieve. Sería casi imposible para mi papá encontrarlo solo, y con su obsesión por Hannah sus notas habían bajado drásticamente. A este ritmo nunca lograría ingresar a una universidad ni conseguir un buen trabajo. Mi padre descubrió gracias a la vigilancia del vecindario que Eisen se había escapado con Hannah, casi seguro que él se llevó el dinero. Cuando mi mamá escuchó la noticia lloró. ¡Qué pecado! Eisen era un buen chico. ¿Cómo llegó a ser así? ¿Qué estás esperando? Ve a buscarlo. Se supone que me harán cirugía pronto. ¿Cómo puedo ir? Al mencionar la cirugía lloró aún más. El dinero se acabó. ¿Cómo voy a pagar la operación? Ambos callaron un largo rato, y al final mi padre sorprendentemente me culpó. Terra, ¿qué hacías hoy en la biblioteca? Si hubieras estado en casa podrías haber evitado que tu hermano huyera. ¿Sabías que debía ir a la Universidad de Tsinghua o de Pekín? Lo arruinaste todo. Reí con amargura. En mi vida anterior me odiaron por entrometerme, y ahora, sin hacer nada, igualmente me trataban como un saco de boxeo. Le respondí, no fui yo quien lo obligó a huir, ni quien robó el dinero. ¿Por qué me culpas a mí y no a él? Enfurecido, mi padre me dio una fuerte bofetada. ¿Te atreves a responder? ¿Tienes deseos de morir? El golpe me hizo tambalear, una marca roja ardía en mi cara y el sabor a sangre llenó mi boca. Aún insatisfecho, quiso golpearme otra vez con el cinturón, pero mi mamá se interpuso. Cálmate, querido, Terra no ha hecho nada, no te desquites con ella. Con un suspiro de impotencia, mi padre murmuró, siempre consintiéndola. Mi madre me acarició la herida con suavidad. ¿Estás bien? Tu papá solo está un poco enojado. Parecía preocupada, aunque en mi vida anterior esa ternura era solo un engaño. Siempre pensé que mi padre prefería a los hijos varones, pero creía que mi madre era una buena madre, pues me defendía y me animaba a estudiar. Una niña solo puede cambiar su destino con la educación. Hasta que un día, después de entregarle mi sueldo de trabajo a tiempo parcial, le escuché quejarse con mi padre. Si lo hubiera sabido, no le habría dado tanto dinero y habría dejado que Terra repitiera el año. Mira a la hija de Liu, estudia bien y ya compró casa y coche para su hermano. En cambio Terra, que trabaja en fábrica, apenas puede mantener al suyo. Fue entonces cuando comprendí que su insistencia en que estudiara era solo para aprovecharme más en el futuro. Después ni siquiera quiso que repitiera el año, diciendo que la educación era cara. No éramos tan pobres, pero me hizo sentirlo para ahorrar dinero y comprarle una casa a mi hermano. En ese momento me sentí caer en un abismo helado, mi vida era risible y trágica. Afortunadamente, esta vez desperté temprano y no repetiría el mismo error. Así que di un paso atrás y dije fríamente, estoy bien. Mi mamá se quedó helada con la mano en el aire. Terra, ¿me estás culpando por no detener a tu papá? Sí. Ella se quedó atónita. En el pasado lo habría negado y consolado sus emociones, pero ya no quería jugar a ser la hija buena. Crecer en esta familia me había enseñado que cuanto más obediente era, peor acababa todo. Antes de que mi madre pudiera decir algo más, me di la vuelta y salí de la habitación del hospital, sin pretender ya compartir un profundo vínculo madre-hija. La dejé allí parada, aturdida y congelada. Tan pronto como terminó el fin de semana, volví a la escuela. Desde que mi hermano se fugó con Hannah, quedó un lugar disponible en el equipo de competencia de matemáticas.
Intenté unirme de forma proactiva. El profesor encargado de la competición de matemáticas me conocía. Tenía tanto talento en este campo como mi hermano, pero en ese momento el equipo solo necesitaba un lugar y estaban divididos entre mi hermano y yo. Más tarde, mi mamá preparó una gran comida con todos mis platos favoritos. Ella me dijo: Terra, tu hermano tiene sus debilidades, a diferencia de ti, que sobresales en todo. Si no puede confiar en la competencia para ingresar a una buena escuela, será difícil para él. Entonces, ¿por qué no le das este lugar a tu hermano? No soy parcial, solo quiero que tú y tu hermano estéis bien. Me sentí incómoda, pero no quería molestar a mi madre, que siempre había sido amable conmigo, así que acepté. Ahora solo quiero recuperar lo que por derecho me pertenece. El profesor me entregó 2 conjuntos de problemas para resolver. En mi vida anterior, antes de que mi hermano me llevara y me enviara con el hermano loco de Hannah, había ahorrado algo de dinero, repetí el año y tomé nuevamente el examen de ingreso a la universidad. Incluso participé en la competencia de matemáticas y obtuve un buen lugar, por lo que resolver estos problemas fue bastante fácil para mí. El profesor asintió al ver mi proceso de resolución, pero no me dio una respuesta directa, diciendo que necesitaba discutirlo con los otros profesores del equipo antes de tomar una decisión. En cuanto a mi hermano Eisen, no se arrepintió de haberse perdido esta competición de matemáticas. Estaba demasiado ocupado haciendo alarde de su amor por todo el mundo. Acababa de publicar en sus redes sociales: estar con la persona que amas, cada día se siente como el sueño más dulce. La foto era de Hannah construyendo un muñeco de nieve. La ubicación era Assery. En 2 minutos ya no pude ver esa publicación, o la borró o me bloqueó. Eisen me envió un mensaje: hermana, no le digas a mamá y papá que estoy en Ciudad de Hielo. Respondí: entendido. Entonces pregunté: ¿estás realmente tan feliz con Hannah, tan feliz que pudiste traicionar y herir a tu pariente más cercano, incluso tirando por la borda el brillante futuro que alguna vez tuviste? Eisen respondió rápidamente: sí, estando con Hannah siento una libertad que nunca antes había sentido. Después de un rato, envió otro mensaje: simplemente no esperaba que Hannah gastara tanto dinero. El dinero que traje solo nos alcanza para vivir 2 meses. Una vez que una pareja comienza a calcular dinero, su relación inevitablemente no durará. Comprendí que la vida de mi hermano huyendo de casa no sería tan hermosa como él pensaba. Un par de días después, recibí una llamada de mi papá. Había sido golpeado, tenía el brazo roto y no podía cuidar de sí mismo. Me pidió que dejara todo y viniera al hospital a cuidarlo. Resultó que mi papá no pudo encontrar a mi hermano y mi mamá tuvo que someterse a una cirugía, pero no tenía dinero para ello. En un ataque de ira, fue a la casa de Hannah. La familia de Hannah era adinerada y podían afrontar los gastos médicos si querían. Cuando mi papá fue a la casa de la familia Lucas, sus palabras fueron duras: ¿cómo criaste a tu hija? Ella es solo una seductora a tan temprana edad. Mi buen hijo fue extraviado por tu hija. Tomó el dinero que le había ahorrado su madre y huyó de casa. Él debe haber gastado el dinero en su hija y usted debe compensarnos. La familia Lucas fue grosera y golpeó a mi padre antes de echarlo a la puerta. Amenazaron: si se atreve a venir otra vez, le romperemos el otro brazo. Mi padre era del tipo que intimidaba a los débiles y temía a los fuertes. Solo se atrevía a pegarme en casa. Él no dijo nada y rápidamente corrió al hospital para recibir tratamiento. Al otro lado del teléfono, mi padre seguía quejándose: date prisa y tómate un tiempo libre para venir al hospital y cuidar a tu anciano. Sin pensarlo 2 veces, lo rechacé: necesito estudiar. Mi padre repitió su frase habitual: ¿para qué demonios estudia una chica? Ven aquí y no hagas esperar a tu viejo. No pude molestarme en escuchar sus tonterías y colgué inmediatamente. El tiempo que pasé hablando con él podría haber sido utilizado para repasar 2 cuestiones más. No mucho después, mi mamá llamó: Terra, ¿aún estás molesta por la bofetada que te dio tu papá? Él simplemente tiene mal carácter. Él realmente te ama. Ya sabes, por el bien de mamá, ven a cuidar a tu papá. No puedo hacerlo sola. Después de todo el sufrimiento que pasé en mi vida anterior, era inmune a su chantaje emocional. No, no puedo.
Este es un momento crítico para mí y no puedo perder el tiempo en otras cosas. Mi mamá se quedó atónita. ¿Cómo llegaste a ser así? Bueno, todo es gracias a su educación. En mi vida anterior, después de que Isen me rompiera la cabeza, estuve postrada en cama durante días en el hospital, casi incapaz de cuidar de mí misma. En ese momento, mi mamá debía ser operada y mi papá estaba ocupado cuidándola, dejando a Isen como el único con tiempo para cuidarme. Mamá dijo lo mismo: Terra, es el momento crítico de tu hermano. No puedes perder el tiempo en nada más. No le eches la culpa, solo aguanta un rato. Cuando vio mi descontento, utilizó su superioridad moral para presionarme: Terra, sé que eres la más sensata. Lo entenderás, ¿verdad? La causa en mi vida anterior, el efecto en esta. Ahora, mis padres estaban cosechando las consecuencias de sus acciones. En ese momento utilicé la misma táctica para presionarla: mamá, siempre me has dicho que cambie mi destino a través del estudio. Me amas tanto. Entonces debes entenderlo, ¿verdad? Mi mamá se quedó sin palabras. Y cuando ella intentó decir algo más, la interrumpí: hablemos más tarde. La profesora me necesita para algo y colgué. No me arrepiento de haberme quitado la máscara y haber enfrentado a mi familia tan pronto. Si siguiera fingiendo ser la hija obediente de mi madre, solo sería explotada por ellos. Y sí, el profesor realmente tenía algo que discutir conmigo. Después de que los profesores del equipo de competición de matemáticas lo discutieran, decidieron que yo reemplazaría a mi hermano y participaría en la competición de matemáticas. Sin duda fue una noticia fantástica. En mi vida anterior, participé en la competencia de matemáticas como estudiante repetidora. Aunque obtuve honores, no tuve la oportunidad de admisión temprana. Si logro ubicarme bien esta vez, mi camino futuro será mucho más fácil. Rápidamente empaqué mis cosas y me fui con los profesores y estudiantes a una ciudad diferente para la competencia. Mi maestra me dijo que mi padre armó una escena en la escuela el día después de que me fui. Él gritó que yo era una hija desagradecida y exigió que regresara al hospital para cuidar de mi madre enferma y su brazo roto. El profesor le dijo que yo estaba en la competición. Él no le creyó. Entonces irrumpió en el aula y miró a su alrededor, luego fue al dormitorio a buscar. Solo cuando no me encontró creyó a la maestra y le dijo que me trajera de regreso inmediatamente. Mi maestra de aula era una persona amable. Ella le dijo que la competencia era crucial para mí y que a través de ella podría ingresar a una escuela de primer nivel. Ella le pidió que no me molestara por ahora y se ofreció a pagarle a un cuidador. Pero mi papá dijo que Isen no pudo ingresar a una escuela de primer nivel, por lo que yo tampoco lo merecía. ¿Qué sentido tiene que una chica estudie tanto? En ese momento mi profesor se enojó: Terra, sé que siempre has sido obediente y escuchas a tus padres, pero necesitas pensar más en ti misma. ¿Realmente vale la pena sacrificar tu brillante futuro? Sin dudarlo respondí: no, no lo es. Entonces dejé escapar un pequeño suspiro y cambié el foco a otra pregunta: maestro, usted le dio la cuota de cuidador, ¿quiere que lo haga? No lo merecen, respondió. El maestro dijo: ahora que tengo tu respuesta, puedo estar tranquilo. Tu papá todavía está esperando en mi oficina. Haré que le muestren la puerta de inmediato. Quiero decir, haré que la seguridad lo escolte afuera. Contuve la risa: lo entiendo. Gracias por toda tu ayuda, profesor. Después de la competición, llegaron las vacaciones de invierno. Solicité quedarme en la escuela para concentrarme en mis estudios y prepararme para el examen de ingreso a la universidad. Después de todo, los resultados de la competición no se anunciarían hasta la primavera siguiente. Tenía confianza en mi desempeño en la competición, pero también necesitaba prepararme para lo peor. Durante ese periodo, mi madre volvió a llamarme, intentando jugar nuevamente la carta de la familia, pidiéndome que volviera al hospital para cuidarla. Ella lloró por teléfono: Terra, no me operaron a tiempo y mi condición empeoró significativamente. No me queda mucho tiempo. Tu padre se rompió el brazo y es un milagro que pueda cuidar de sí mismo. ¿No puedes venir y cuidarme? ¿Es tu futuro más importante que el mío? Miré la fuerte nevada y respondí: mamá, puedes hipotecar la casa y pagar la cirugía y los honorarios del cuidador, ¿no puedes? Sin dudarlo, ella respondió: no.
Escuché que nuestro vecindario será demolido pronto. Si vendemos la casa ahora, saldremos perdiendo. Todos los demás obtendrán múltiples propiedades mientras que nosotros no tendremos nada. Es posible que tu hermano nunca se case. En ese momento ella todavía estaba priorizando a mi hermano. Supuse que su enfermedad no había empeorado hasta ese punto. Ella quería que volviera simplemente para ahorrarse el coste de un cuidador. Después de todo, cuando mi mamá se enfermó, mi papá fue quien corrió por el hospital para cuidarla. Por un lado, su relación no era mala. Por otro lado, si mi mamá falleciera, perderían menos propiedades. Ambos vivían de forma muy pragmática con el mismo objetivo: garantizar que el futuro de mi hermano fuera tranquilo. Dije fríamente: mamá, tengo mi propia vida plena. Si estás pensando en el futuro de mi hermano, también deberías pensar en el mío. Este año es crucial para mí. Realmente no puedo perder tiempo. Mi mamá se quedó en silencio. Después de un rato, dijo: lo siento. No consideré tus sentimientos. No te obligaré a cuidarme. ¿Podrías venir a visitarme en su lugar? No nos hemos visto desde hace un mes. Me negué. La lección de mi vida anterior me enseñó que si mostraba alguna debilidad, yo sería la que sufriría. Era mejor cortar lazos con la familia que solo quería drenarme lo antes posible. Con el paso de los años había ahorrado algo de dinero, aunque no era mucho. Yo vivía en el campus, y mientras fuera frugal, me alcanzaría hasta que salieran los resultados de la competencia. Había decidido que nunca volvería a ese hogar caótico. Supuse que mi madre percibió mi determinación de concentrarme en mis estudios y nunca volvió a llamar. Fue mi padre quien me llamó una y otra vez, maldiciéndome por ser una ingrata y desalmada. Al final bloqueé su número. Desde entonces mi vida fue completamente pacífica. Mis días giraban en torno a la cafetería, la biblioteca y el dormitorio, nada más. Esto fue hasta la noche de Nochevieja, cuando la cafetería de la escuela estaba cerrada. Fui a una tienda de dumplings en la calle de los Snacks para comprar algunos. En mi camino de regreso, una camioneta estacionada al costado del camino de repente abrió su puerta y una voz gritó: «Ella es mi hija». Miré hacia arriba y vi a mi padre sentado en el auto, sus ojos brillaban con malicia. Al mismo tiempo, dos hombres corpulentos saltaron del coche y corrieron hacia mí. Inmediatamente sentí que algo andaba mal. Era una calle tranquila y sin nadie alrededor. Aunque gritara pidiendo ayuda, nadie vendría. Actué rápidamente, dejé caer las albóndigas y corrí sin mirar atrás hacia la escuela. Sin embargo, la camioneta aceleró hacia mí, desplazándose frente a mí para bloquear mi camino, mientras los dos hombres se acercaban implacablemente. No tenía a dónde ir. Al final, me arrastraron hasta la camioneta, con las manos fuertemente atadas. Miré a mi papá. «¿Qué vas a hacer?», apretó los dientes. «Naturalmente, te voy a vender para que tu mamá obtenga el dinero para su tratamiento». «Estás loco. La trata de personas es ilegal». Mi padre se burló: «Eres mi hija. Te crié con mis propias manos. Puedo hacer lo que quiera contigo. Esto es lo que me debes». Hizo una pausa y continuó: «Y te estoy vendiendo a Lucas, el hermano de Hannah. La familia Lucas es poderosa. Vivirás una vida de lujo una vez que estés casada con él. Lucas, ese pervertido medio loco y medio estúpido». Solo escuchar su nombre me hizo temblar incontrolablemente. Nunca imaginé que incluso en esta nueva vida aún no podría escapar de ser vendida a Lucas por mi familia. Recuerdo que en mi vida pasada, una vez que me di cuenta de lo que realmente era mi familia, rompí lazos con ellos y repetí mi último año, logrando finalmente entrar en una buena escuela. Para entonces, la familia Lucas había caído en desgracia y el hermano loco de Hannah no podía encontrar una esposa. Hannah vio que mi hermano estaba en una buena posición en ese momento. Se había graduado de una escuela prestigiosa y tenía un trabajo bien remunerado. Ella le propuso que si él la ayudaba a encontrar una pareja para su hermano, se casaría con él. Mi hermano estuvo de acuerdo. En esa ocasión, él se había acercado activamente a mis padres para pedirles ayuda y mejorar su relación con ellos. Mis padres denunciaron mi desaparición a la policía, afirmando falsamente que habían encontrado mi dirección.
Luego vinieron a mi puerta, me rompieron las piernas y dejaron que mi hermano me entregara al hermano loco de Hannah, quien me torturó hasta la muerte. La camioneta se dirigió a toda velocidad hacia la familia Duques. La desesperación me envolvió como una marea abrumadora. ¿Podría ser que incluso en esta vida no pudiera cambiar mi destino? ¿Qué había caído otra vez en ese abismo tan temprano? No, no es así. Mi renacimiento tiene un propósito. Mi hermano, a quien se le debería haber garantizado la admisión a una escuela de primer nivel, se escapó con Hannah. Mi madre, que debería haber estado recuperándose después de la cirugía, todavía estaba preocupada por las facturas médicas. Debido a mi renacimiento, sus vidas no iban tan bien como antes. Como puedo cambiar su destino, también puedo cambiar el mío. Ya no quiero ser una herramienta para complacer a los demás. Tampoco quiero ser una mercancía que pueda comprarse y venderse. Mi voluntad de luchar, una vez derrotada, ahora ardía con renovado vigor. Me senté en la camioneta, pensando tranquilamente en cómo escapar y hacer que estas personas pagaran el precio que merecían. Pronto encontré mi oportunidad. En la víspera de Año Nuevo, la policía de tránsito todavía estaba en la carretera, controlando diligentemente a los conductores ebrios. Uno de los hombres grandes vio esto y maldijo en voz baja, tratando de darse la vuelta e irse, pero había autos bloqueándolo a ambos lados y no pudo girar. Miró por el espejo retrovisor y empezó a hablar: «Víctor, date prisa». Y antes de que pudiera terminar, de repente salté con todas mis fuerzas y golpeé mi cabeza contra el lado del conductor de la camioneta. Ni los dos hombres que me estaban atando ni mi padre esperaban que yo hiciera esto. Después de todo, había sido obediente durante todo el viaje. Cuando mi papá mencionó venderme a Lucas, incluso me reí felizmente. «Papá, ¿me vas a casar con el heredero de la familia Lucas?» No esperaba que fueras tan amable conmigo. Al principio mi padre pensó que estaba fingiendo. ¿Tan feliz? Será mejor que lo entiendas. Si te vas con Lucas no podrás estudiar más. Pero cuando dije que estudié para casarme con una buena familia, y ahora puedo casarme con el heredero de la familia Lucas, ¿para qué necesitaría estudiar más? Y al ver que, salvo un poco de resistencia cuando me subí a la furgoneta, desde entonces estaba tranquila y llena de expectativas para el futuro, poco a poco se fue relajando. Lo mismo ocurrió con los hombres. A sus ojos, yo era solo una chica joven que aún no había cumplido los 18 años y no sabía que Lucas había estado maltratando animales desde que era un niño. Mi plan de escape salió incluso mejor de lo que había imaginado. Conseguí dejar inconsciente al conductor con la cabeza, provocando que la camioneta perdiera el control y se estrellara contra el coche que iba delante de nosotros. Ahora sería difícil para cualquiera ignorar lo ocurrido. Vi a la policía de tránsito observando. Y el conductor del coche contra el que chocamos maldijo en voz alta mientras salía y caminaba hacia nosotros. Tenía dos opciones ante mí: gritar pidiendo ayuda o golpearlos cuando menos lo esperaban. Elegí esto último. Supuse que si gritaba pidiendo ayuda, me dejarían inconsciente. Y mi padre simplemente ignoraba a un policía de tránsito con unas cuantas palabras. Le creerían. Después de todo, él era mi padre. ¿Quién sospecharía que intentara hacerme daño? Era mejor hacer una escena más grande. Hundí mis dientes en la mejilla del hombretón y lo agarré fuerte. El sabor de la sangre llenó mi boca y sentí una oleada de satisfacción. El hombre hizo una mueca de dolor, agarrándome el pelo y golpeándome la cabeza repetidamente. Dolió, pero no importó. Le haría sufrir más. Mordí con más fuerza, decidida a arrancarle un trozo de carne si era necesario. Mi padre y Víctor, sentados a mi lado, se apresuraron a sacarme de encima de él. Mi papá maldijo: «Sabía que tú, pequeña mentirosa, no me escucharías. Déjalo ir, maldita sea». El hombre al que había atacado casi rugió: «¿Qué demonios están haciendo, idiotas? Ya déjenla inconsciente». Pero ya era demasiado tarde. La policía de tránsito y el propietario del coche contra el que habíamos chocado golpearon simultáneamente la ventanilla del coche. ¿Qué están haciendo? Finalmente, habiendo cumplido mi obsesión, tuve la oportunidad de gritar pidiendo ayuda, ayuda. Me van a vender. Los policías de tránsito golpearon más fuerte la ventana y su tono se volvió serio. Abran la puerta ahora.
Víctor le preguntó al hombre que iba delante, «Viejo G, ¿deberíamos abrirla?» El hombre llamado Viejo G, sujetándose la cara ensangrentada, apretó los dientes. «Ábrela». Se abrió la puerta y nos sacaron a todos de la camioneta. Mis manos fueron desatadas. Respiré nuevamente el aire fresco y libre. La policía de tránsito preguntó, «¿Qué está pasando aquí?» El viejo G abrió la boca. «Oficial, por favor no me malinterprete». ¿Le hice una pregunta? La mirada del policía de tránsito era aguda como la de un águila, penetrante y obligándolo a bajar la cabeza. Cuando me miró, preguntó, «Señorita, explíqueme, ¿qué está pasando aquí?» Hablé claramente, contando cómo mi padre me había secuestrado cerca de la escuela, ignorando mi voluntad, e intentaba venderme. Cuanto más escuchaba el policía, más fruncía el ceño. Se volvió hacia mi padre. «¿Tienes algo que decir en tu defensa?» Pensé que mi padre temblaría de miedo cuando el policía lo interrogara, pero en cambio, su rostro palideció ligeramente al verlo por primera vez. Después de eso, su expresión solo podía describirse como serena, como si ya hubiera preparado un plan. Un mal presentimiento surgió en mi corazón. «Camarada oficial, no escuche las tonterías de mi hija». Mi padre suspiró impotente, señalando su cabeza. «Ella tiene algunos problemas aquí arriba, esquizofrenia con delirios y manía, por eso tuvimos que atarla». El hombre al que todavía le faltaba un pedazo de carne de su mordisco asintió vigorosamente. «Es tal como él dice. No esperaba que se volviera loca a mitad de camino e incluso me mordiera». «¡Qué mala suerte!». Cooperaron sin problemas y desempeñaron sus papeles a la perfección. Negué con la cabeza. «No estoy enferma». «Oficial, por favor no los escuche». El oficial me dirigió una mirada tranquilizadora, indicándome que me calmara. «Dices que esta chica tiene una enfermedad mental. ¿Tienes alguna prueba?» Mi padre, imperturbable, sacó de su bolsillo un certificado de diagnóstico de salud mental. «Camarada oficial, puede echar un vistazo usted mismo». El oficial examinó cuidadosamente el certificado. Tenía la firma del médico y el sello del hospital, y no parecía falso. Poco a poco, su mirada se suavizó mientras miraba a mi padre y a los demás. Sentí una inminente sensación de fatalidad. «Oficial, no le crea. Este diagnóstico es falso». El oficial, claramente creyéndoles, se volvió hacia mí. «Niña, deja de hacer una escena. Escucha a tu padre y recibe tratamiento para tu enfermedad». Mi corazón se hundió como una piedra. Sabía que con este diagnóstico no me quedaría ningún margen para discutir. Nadie podría salvarme ahora, solo yo podía salvarme. El oficial se volvió hacia mi padre con un tono mucho más suave. «Será mejor que la lleves de vuelta al coche». Mi padre asintió repetidamente, disculpándose por los problemas que había causado, y me arrastró hacia el auto. Se inclinó cerca de mi oído y susurró con una voz que solo yo podía oír, «¿Crees que eres la única con cerebro? Yo también tengo uno. Una vez que lleguemos a la familia Lucas, haré que te rompan las piernas para que nunca más puedas escapar». En el calor del momento, mi mente se llenó de ideas. De repente, algo me vino a la mente. En mi vida anterior, Lucas no solo me mató cuando me encerró en el sótano. Encontré una etiqueta teñida y guisada con manchas de sangre en la esquina. De vez en cuando, Lucas estaba momentáneamente lúcido. En una de esas ocasiones me dijo que era un recuerdo de su primera víctima. La víctima era su compañera de clase, una hermosa niña a quien simplemente no le gustaba jugar con él. En un ataque de ira, la secuestró y la obligó a jugar con él. No esperaba que ella fuera tan frágil. Murió a los 2 días. «Qué lástima», dijo sin rastro de remordimiento, solo lamentando que ella muriera demasiado rápido antes de que él se divirtiera lo suficiente. Fue entonces cuando sus padres descubrieron la inestabilidad mental de su hijo. Pasaron la noche ayudándole a deshacerse del cuerpo. Según él, la desaparición de la niña había causado un gran revuelo. Antes de que sus padres descubrieran el asesinato, Lucas ya se había deshecho de partes del cuerpo en la montaña Tiangu. El guarda forestal que lo encontró se asustó y llamó inmediatamente a la policía.
Este caso fue posteriormente bautizado como el caso de disección de la montaña Wu. Sus padres estuvieron aterrorizados durante mucho tiempo, preocupados de que cometiera más delitos. Poco después lo sacaron de la escuela y lo encerraron en la casa. Aunque el incidente ya había pasado, nunca más lo dejaron salir. Se fue volviendo cada vez más trastornado, sin apenas momentos de lucidez. Cuando Lucas mencionó esto, su rostro estaba lleno de resentimiento. Todo es culpa de esa chica. Ella me hizo quedarme encerrado en casa. Si lo hubiera sabido, no la habría dejado morir tan fácilmente. Recordé el nombre de la niña y su número de identificación de estudiante. Pensé que si alguna vez escapaba de ese infierno, expondría sus crímenes. Más tarde, después de haber sido torturada por él hasta el punto de no parecerme ya a un ser humano, enterré este recuerdo profundamente. Ahora, en esta crisis, todo volvió a surgir de golpe. Lucas dijo una vez que después de que sus padres descubrieron su trastorno mental, todavía esperaban que él transmitiera la línea familiar y tuviera un hijo sano para ellos. Pero les costó mucho encontrar la pareja adecuada, ya que un solo error podría provocar la muerte de la niña, y ninguna familia lo permitiría. En mi vida pasada habían esperado tantos años y solo me consiguieron a mí. Esta vez habían llegado a un acuerdo con mis padres de antemano, lo que significaba que Lucas ya había tenido un episodio y ya había matado a alguien. Justo antes de que mi padre me empujara dentro de la camioneta, grité, sé quién es el asesino en el caso de disección de la montaña Tianbu. De repente, el policía de tráfico habló, ¿qué dijiste? Lucas no me había mentido. Lo que hizo realmente causó mucho revuelo. Tan pronto como hablé, el policía comprendió inmediatamente a qué me refería. En ese momento estaba demasiado concentrado en mis estudios como para enterarme del caso. Mi padre, temiendo que el policía me detuviera otra vez, dijo rápidamente, no escuche sus tonterías, ella está enferma mentalmente. El conductor cuyo coche había sido golpeado anteriormente instó, sí, no le hagas caso. Date prisa y maneja mi caso, tengo prisa por llegar a casa para la cena de Año Nuevo. Me liberé del agarre de mi padre y caminé rápidamente hacia el oficial. Sé que con el certificado de enfermedad mental de mi padre, todo lo que diga será puesto en duda, pero juro que todo lo que digo es la verdad. Por favor, créame. Pude ver que el oficial todavía dudaba. Continué, si lo que digo resulta ser cierto, podrán llevar al asesino ante la justicia y nunca más volverá a hacerle daño a nadie. Esto sería un gran logro. Si resulta ser falso, la peor pérdida será simplemente desperdiciar recursos policiales. De cualquier manera, era mejor actuar que no hacer nada. Lo miré con seriedad, esperando que me creyera aunque fuera una vez. Esta era la oportunidad de llevar a Lucas ante la justicia. También fue mi única oportunidad de escapar de este infierno. Quizás fue mi sinceridad lo que hizo que la policía de tránsito me tomara en serio. Debieron pensar que atrapar al asesino sería un logro importante. Después de 2 minutos de deliberación, el oficial hizo una llamada telefónica. Me pidió mi nombre y número de identificación y luego me dijo que esperara al costado de la carretera mientras él manejaba el accidente de tránsito. No mucho después llegó un coche de policía y de él descendieron varios agentes. Mi padre parecía sorprendido. Espera, ¿realmente le crees? Ella simplemente lo está inventando. El oficial le dirigió una mirada penetrante. Ya lo sabremos si es inventado o no. Por favor, coopere con la investigación. Mi padre ya estaba nervioso y se encogió hacia atrás con miedo. Está bien, está bien. Pero fueron los 2 hombres grandes los que se pusieron ansiosos. Estaban desesperados por entregarme a la familia Lucas y cobrar su recompensa. Empezaron a gritar que esta mujer está loca. ¿Qué pasa si ella huye mientras estás lidiando con esto? El oficial le respondió fríamente, ¿crees que la policía es un grupo de aficionados? El hombre llamado Víctor abrió la boca para decir algo, pero el viejo lo detuvo, suficiente. Estaban dispuestos a dejarlo ir, pero yo no pude. Hablé, ellos conocen al asesino. Para evitar que le den pistas, policía, será mejor que los detenga. Los 2 hombres no habían completado su tarea y seguramente informarían a la familia Lucas. Es posible que la familia Lucas ya esté preparando su respuesta.
Cállense la boca. Puede que no seamos buenas personas, pero no estamos relacionados con ningún asesino. El oficial Lee captó el punto importante. Los superiores están tomando este caso muy en serio. Por favor, coopere. Intercambió una mirada con sus colegas y los dos oficiales, firmes pero educados, condujeron a los dos hombres y a mi padre al coche de policía, ordenándoles que esperaran en la estación. Subí a otro coche con el oficial Lee. Le conté todo lo que sabía. Así como debajo del manzano frente a la casa de la familia Lucas, estaba el cuerpo desmembrado de la víctima. Y en el sótano estaban escondidos el uniforme escolar manchado de sangre y la identificación estudiantil de la víctima. Esto último no fue porque la familia Lucas quisiera conservarlos, fue porque si los descartaban, Lucas se volvería loco y comenzaría a hacerse daño. La familia Lucas no tuvo más remedio que recuperar la ropa manchada de sangre que debería haber sido quemada. El oficial le preguntó, ¿cómo sabes todo esto? Te dije, no me creerías, reiteré. Pero no estoy loca y no me estoy inventando nada de esto. El oficial le asintió. Entiendo. ¿Me crees? Sí. ¿Cómo lo sabes? Hablé con tu profesora antes de venir. Ella me dijo que nunca había oído que tuvieras problemas mentales. Al contrario, eres muy inteligente. Incluso participaste recientemente en una competición de matemáticas. El oficial Lee fue decisivo y eficiente. Inmediatamente dirigió un equipo a la casa de la familia Lucas. Como yo era la persona que proporcionaba la iniciativa, fui con ellos. La familia Lucas, que estaba planeando con alegría la boda de su hijo psicótico, se quedó paralizada al ver llegar a tantos policías. Instintivamente, dirigiéndose hacia Fellay, se giraron y trataron de huir. Lucas no corrió. Atacó directamente a la policía con un cuchillo, pero recibió un disparo en la pierna. Me quedé a poca distancia, mirando a Lucas agarrarse su pierna herida, gimiendo de dolor y con lágrimas corriendo por su rostro. Las pesadillas que me habían perseguido durante 2 vidas, las que me despertaban en mitad de la noche, de repente desaparecieron. Lucas no era un demonio invencible. Él se lastimó y también lloró. En mi vida pasada, él tenía un arma y mis padres me rompieron las extremidades, sin dejarme espacio para defenderme. Ahora todo era diferente. Después de que la policía sometió a los miembros de la familia Lucas, encontraron evidencia de los asesinatos de Lucas y de sus padres escondiendo los cuerpos en los lugares que había mencionado. Fueron detenidos y llevados a la comisaría para ser interrogados. Los observé, con aspecto derrotado y sin esperanza, sabiendo que sus vidas estaban completamente arruinadas. La justicia, ausente en la vida anterior, finalmente había llegado en esta. Mi padre y los 2 hombres que me habían secuestrado todavía estaban sentados en la estación de policía esperando que los oficiales me entregaran, para así poder darme a la familia Lucas y recibir un pago. Al pensar en esto, sus caras se iluminaron con sonrisas. Pero cuando vieron a los miembros de la familia Lucas salir del coche de policía esposados, sus expresiones cambiaron a puro shock. Camarada oficial, ¿qué está pasando aquí? El oficial Lee los miró. Los miembros de la familia Lucas están involucrados en un asesinato y en ocultar un cuerpo. Los han arrestado. Hizo un gesto a sus colegas. En cuanto a ustedes 2, también están involucrados en secuestro y tráfico de personas. De camino hacia aquí ya le había contado a la policía todo sobre las malas acciones de mi padre. Tan pronto como el oficial Lee terminó de hablar, su equipo sometió a mi padre y a los 2 hombres. Mi padre tuvo problemas. Ella es mi hija, la he criado todos estos años. Es hora de que me lo pague. Haré lo que quiera con ella, ¿cómo es eso un crimen? La voz del oficial Lee era fría. Guárdese sus explicaciones para el tribunal. Al ver la actitud justa del oficial Lee, la bravuconería de mi padre se desmoronó. Empezó a entrar en pánico y recurrió a mí en busca de ayuda. Hija, sé que me equivoqué. No tuve elección. Si no te vendiera, tu mamá no tendría dinero para el tratamiento. Sé que siempre has sido filial. Todavía necesito regresar y cuidar de tu mamá por su bien. Déjalo pasar, ¿de acuerdo? La arrogancia que alguna vez tuvo había desaparecido. Ahora temblaba y sus ojos me suplicaban.
Estaba jugando la carta de la familia, pero había olvidado una cosa: nunca sentí ningún vínculo con ellos. Lo miré con calma. La persona que no le dio a mi mamá el dinero para el tratamiento no fui yo. ¿Por qué debo pagar por los errores de mi hermano? Además, si no hay dinero, pueden vender la casa. La verdad es que nunca me has visto como a un ser humano. No te preocupes, no dejaré que esto pase. Ellos no me amaron, y yo me amaré aún más. Como testigo clave, también fui interrogada por la policía. Cuando me preguntaron cómo sabía sobre los asesinatos de la familia Lucas y el ocultamiento de los cadáveres, pensé un momento y respondí: a veces tengo sueños premonitorios. ¿Quieres decir que soñaste todo esto? Asentí, explicando cómo había soñado que mis padres me golpeaban, me rompían las piernas y me vendían a Lucas para torturarme, lo que me llevó a descubrir la participación de Lucas en el asesinato de esa chica. Si no hubiera renacido, estas cosas habrían sucedido en el futuro. En cierto modo no estaba mintiendo, realmente había previsto el futuro. Más allá de eso, no tenía mejor explicación. Sorprendentemente, la policía terminó aceptando mi relato. Solo me aconsejaron que si soñaba con otros asesinos, se lo comunicara. Quizás porque la policía había manejado tantos casos, ya habían visto de todo. Mi situación era única, pero no excepcionalmente rara para ellos. Poco después de terminar el informe, llegaron los padres de la víctima. Eran una pareja de mediana edad, de aspecto respetable y con el pelo casi blanco. Escuché al oficial decir que durante años esta pareja había estado buscando incansablemente al asesino, pero no habían encontrado pistas útiles, tal vez debido al agotamiento. En tan solo unos pocos años su cabello se había vuelto blanco. El oficial suspiró: no ha sido fácil para ellos. La pareja se reunió por primera vez con el oficial Lee, y cuando salieron, sus ojos estaban rojos como si hubieran estado llorando. Entonces la madre de la víctima me vio y de inmediato me abrazó. Gracias. Has permitido que mi hija finalmente descanse en paz. El padre de la víctima me habló: he escuchado sobre tu situación. Eres una buena chica. Es una lástima que hayas terminado en una familia así. Disponemos de una propiedad sin uso en el centro de la ciudad y la transferiremos a tu nombre. Además, depositaremos 1 millón en tu cuenta bancaria para garantizar que puedas escapar de ese hogar caótico y vivir una vida mejor. Su esposa añadió: no te apresures a negarte. Cuando nuestra hija falleció, otorgamos una recompensa: quien proporcionara información útil recibiría 5 millones. Esto es lo que te mereces. No dije mucho más, simplemente expresé mi más sincero agradecimiento. Cuando mi madre se enteró de que mi padre había sido llevado a la comisaría y que probablemente sería condenado a varios años de prisión, no pudo permanecer más tiempo en el hospital. Ella sabía exactamente dónde encontrarme. Me encontró en la biblioteca. Había pasado un mes desde la última vez que nos vimos y se veía terriblemente demacrada, mucho más envejecida de lo que esperaba. No fue como en mi vida pasada, cuando evité que mi hermano escapara con dinero robado y le permití recibir tratamiento oportuno. Después de la cirugía se recuperó muy bien, incluso ganó un poco de peso, mucho más que antes de enfermar. Mi madre todavía creía que yo era la hija fácilmente manipulable. Primero intentó persuadirme: Tara, no sabía que tu padre haría algo así. Si lo hubiera sabido lo habría detenido. Luego, dejando escapar un suspiro, reveló su verdadero motivo para venir. Hablé con tu padre por teléfono. Ahora se da cuenta de su error. Por favor, pide a la policía que lo libere. Digamos que todo fue un malentendido. Una vez que salga, lo criticaré adecuadamente. Yo también necesito su cuidado. Le di una mirada fría. Tú sabes mejor que nadie que él es capaz de esto. Después de todo esto, nunca volveré a consideraros a ambos como mis padres. No vengas a buscarme. No quiero lidiar con eso. Parecía sorprendida, no esperaba que su hija siempre obediente se volviera tan indiferente. Ella se quedó congelada por un momento, luego comenzó a hacerse la víctima, llorando: Tara, ¿estás bien ahora? No. ¿Por qué eres tan cruel con los padres que te criaron? ¿Solo te sientes feliz viendo a tu padre en la cárcel? ¿Estoy muerta? Me quedé impasible. Estoy bien porque me salvé,
no porque de repente encontraste tu conciencia. Lo que le pasó a papá es su propia culpa y recibió lo que se merecía. Si no me hubiera salvado, mi destino no sería mucho mejor que en mi vida pasada. En cuanto a mi madre, ella tomaría el dinero que ganara vendiéndome para la cirugía y luego esperaría la demolición para comprar una casa grande para mi preciado hermano, incluso arreglando un matrimonio para él. Vivirían felices, mientras que a nadie le importaría mi vida ni mi muerte. Miré a mi madre, con su rostro surcado de lágrimas, y le dije burlonamente, a veces te admiro mucho. Puedes llorar cuando te lo pidan. Si no fueras madre, serías una actriz ganadora del Oscar. Mi madre ya no pudo seguir con la actuación. Suficiente. Si no hubieras impedido que tu hermano robara el dinero y huyera, ¿cómo habría podido tu padre hacer esto? No pude evitar reírme amargamente. No estás culpando a Isen, quien robó el dinero destinado a tu tratamiento, sino a mí. Después de 2 vidas, finalmente entendí una verdad. En el pasado, no me odiaban porque impedí que mi hermano robara dinero. A sus ojos, haber nacido niña era mi pecado original. Así, estaba destinada a sacrificarme por mi hermano, allanando el camino para que él tuviera una vida fácil. En ese momento mi madre todavía estaba defendiendo a mi hermano, no lo entiendes. Tu hermano no es una mala persona. Esa chica simplemente lo desvió. Si lo hubiéramos detenido en aquel entonces, habríamos podido enseñarle adecuadamente. Mi madre me miró con resentimiento. Lo sabía. Las hijas no son confiables. Al final, todavía tendré que confiar en mi hijo. Sigue adelante y contacta a tu precioso hijo primero. Tú. Mi madre estaba tan furiosa que casi no podía recuperar el aliento. Tu hermano es un buen niño. Una vez que recupere el sentido, volverá a buscarme. Ella sabía que no tenía sentido intentar sacarme nada, así que se fue en desgracia. Un par de días después, tal como mi madre esperaba, finalmente recibió noticias de mi hermano. Y entonces ella se derrumbó. Resultó que mi hermano Isen alquiló una casa en Aseri y vivía con Hannah. Pero en menos de 2 meses había gastado todo el dinero de la familia. Pensó que podría mantenerse a sí mismo y a Hannah trabajando a tiempo parcial. En la escuela era un estudiante destacado y una figura respetada, pero en la sociedad carecía tanto de cualificación como de experiencia laboral, por lo que solo podía trabajar como camarero. Después de 2 o 3 días estaba exhausto y no podía continuar. Hannah también comenzó a resentirlo por ser inútil. Él había prometido hacerla feliz, pero ahora ni siquiera podía permitirse el lápiz labial que a ella le gustaba. La dulce pareja, que antes estaba ocupada comiendo, bebiendo y jugando, ahora peleaba por asuntos triviales todos los días. Mi hermano empezó a añorar sus días de escuela. En aquel entonces era un estudiante excepcional, querido por sus profesores y respetado por sus compañeros. Sus padres le habían proporcionado buenas condiciones materiales, por lo que no tenía que preocuparse por la comida ni la bebida. Pero ahora, en la sociedad, no podía soportar las dificultades y era constantemente burlado. La gente se reía de él por tener el corazón de un joven maestro, pero ninguno de los privilegios. Cada mañana se despertaba preocupado por el dinero. Pero mi hermano era una persona muy orgullosa. Nunca admitiría que había tomado la decisión equivocada ni tampoco elegiría regresar a casa en desgracia. Se mantuvo obstinadamente firme durante más de medio mes. No pasó mucho tiempo hasta que se venció el alquiler. Entonces mi hermano se dio cuenta de que no podía mantenerse solo ni con Hannah. Animado por ella, tomó una decisión desesperada y decidió robar un supermercado con un cuchillo. La policía fue rápida. Antes de que tuviera tiempo de contar el dinero, ya estaban en su puerta. Hannah inmediatamente empacó sus cosas y dijo que lo dejaría. Mi hermano se derrumbó. Él había hecho todo esto por Hannah, y aún así ella lo estaba abandonando tan rápidamente. Sin una palabra de consuelo, todo lo que había sacrificado por ella parecía una broma. Se enfrentó a Hannah y le preguntó cómo podía tratarlo de esa manera. Para su sorpresa, Hannah se rió, solo estaba jugando contigo. Después de todo, nunca he salido con un estudiante destacado como tú. ¿Quién iba a pensar que tu mamá, esa loca, vendría a la escuela y me llamaría __sucia, acusándome de arruinarte, genio universitario?
Por eso te dejé escapar conmigo. Ella me hizo perder la cara, así que no la dejaré salir tan fácil. De todos modos, mi familia me va a enviar al extranjero a estudiar. A diferencia de ti, nunca llegarás a ninguna parte sin educación. Mi hermano nunca había imaginado que la bella, malcriada y amable Hannah que él conocía pudiera ser tan maliciosa. Lo había dejado todo por ella, pero ella no lo amaba en absoluto. Solo había estado jugando con él y vengándose de su madre. Las venas de su frente se hincharon y, por primera vez en mucho tiempo, maldijo: «Cállate la boca». Hannah se burló, indiferente: «Sinceramente, no soporto a gente como tú. Para mí tu mamá es simplemente una loca. Pero al menos ha sido buena contigo, y aún así le robaste el dinero para su tratamiento como si no fuera nada. Eres realmente un buen hijo para tu madre». La policía que estaba afuera comenzó a patear la puerta. El sonido le puso los nervios tensos. Las frías y despiadadas palabras de Hannah lo empujaron más cerca del borde. «Suficiente», gritó mi hermano mientras se agarraba el pelo con frustración. «Mi mamá hirió tu orgullo, pero yo nunca te he hecho nada malo. ¿Por qué me hiciste robar esa tienda y arruinar mi vida?» Hannah lo miró con resentimiento. «Porque también arruinaste mi vida. Hace apenas unos días recibí una llamada de la policía. Mis padres y mi hermano fueron arrestados por asesinato y por ocultar un cadáver, todo porque robaste el dinero del tratamiento de tu mamá. Tu padre vendió a tu hermana a mi familia. No sé cómo, pero tu hermana descubrió lo que hizo mi familia. Y ahora el negocio de mi familia, que ya estaba en crisis, está en quiebra debido a esto. Mis padres están en la cárcel y el abogado dijo que podrían pasar el resto de sus vidas allí». «Arruinaste mi vida». Mi hermano gritó: «Pero hice todo esto por ti». Hannah se burló: «Eres igual de estúpido. Escuchas todo lo que digo, como un perro». Con eso, agarró su maleta y caminó hacia la puerta. Pero entonces mi hermano entró repentinamente en la cocina y salió con un cuchillo en la mano. Sin dudarlo, comenzó a apuñalar a Hannah una y otra vez. Ella gritó: «¡Tú!». Hannah no esperaba que mi hermano le hiciera daño. Normalmente tenía autocontrol, como ella lo describía, como un perro. No sabía que Eisen finalmente había perdido la cabeza ante toda su provocación. Era como un hombre que se estaba ahogando, desesperado por llevarse a alguien más con él. El rostro de Eisen se contorsionó de rabia y locura. «Hannah, arruinaste mi vida, mereces morir, morir». La policía finalmente derribó la puerta y apenas salvó la vida de Hannah. Sus heridas eran demasiado graves. Antes de que la ambulancia pudiera llevarla al hospital, murió en el camino. Ella lloraba desesperadamente: «No quiero morir. Todavía soy joven. Tengo un futuro brillante por delante». En ese momento fui encarcelada por Lucas. Hannah había venido a verme y le había rogado que me dejara ir. Yo era todavía joven, recién admitida en la universidad y con un futuro brillante por delante. Hannah me dio una patada y me dijo: «Tara, deja de soñar. Desde que Eisen te capturó, nunca te dejaré ir. Quédate con mi hermano. A él le encantan las chicas obedientes como tú». Luego fue directamente a ver a Lucas y se quejó, diciendo que yo traté de escapar, lo que provocó otra ronda de tortura para mí. Cuando mi madre se enteró de que mi hermano no solo había cometido un robo, sino también un asesinato, se sintió abrumada. El shock fue demasiado para ella y vomitó sangre antes de desmayarse. Afortunadamente, estaba en el hospital, por lo que fue más fácil para los médicos tratarla. Cuando despertó, siguió preguntando a la policía si estaban seguros de que no estaban equivocados. Su hijo, tan bien portado, que nunca se atrevía ni siquiera a matar un pollo, ¿cómo pudo haber cometido asesinato? Cuando recibió la confirmación, comenzó a llorar incontrolablemente, maldiciendo a Hannah y culpándola de corromper a mi hermano, quien una vez había sido un niño tan excepcional. Los profesores habían dicho que era un candidato ideal para la Universidad de Tsinghua o de Pekín. No, todo había sido destruido por Hannah. También empezó a maldecirme. Si no hubiera ido a la biblioteca, podría haber evitado que mi hermano huyera. Él no habría terminado así. Para mi hermano, mi mamá finalmente vendió la casa.
Utilizó parte del dinero para la cirugía y luego gastó una fortuna contratando un abogado para defenderlo, con la esperanza de lograr que lo absolvieran. Todos estos acontecimientos la agotaron y ya no tenía tiempo para crear problemas. Mi vida poco a poco volvió a la paz. No mucho después de que terminaran las vacaciones de invierno, salieron mis resultados del concurso de matemáticas. Obtuve el primer lugar. Como esperaba, conseguí un lugar en una prestigiosa universidad. Unos meses después, mi padre fue condenado a 10 años por secuestrarme e intentar venderme por dinero. Cuando lo vi en la corte, casi no lo reconocí. Había perdido mucho peso, su cabello estaba canoso y estaba encorvado, parecía un anciano que había pasado por muchas cosas allí. Esto me hizo sentir a gusto. En mi vida pasada, fue por culpa de ellos que Lucas me torturó durante años. Aquellos días eran peores que la muerte. Cuando mi padre escuchó el veredicto en el tribunal, se desmayó en el acto. Mi mamá me miró con resentimiento. Tara, ¿cómo pudiste ser tan despiadada? Él es tu padre, ¿cómo pudiste dejarlo sufrir así? Bueno, eres un gran ejemplo para mí. Mi mamá estaba tan enojada que casi vomitó sangre otra vez. Unos meses después llegó el veredicto para mi hermano Ethan. Fue condenado a muerte, con una suspensión de 2 años. Cuando mi madre lo escuchó, se desmayó inmediatamente. Aunque había sido sometida a una cirugía, su salud aún era mala. Su enfermedad se había prolongado demasiado tiempo y la cirugía no tuvo resultados ideales. Durante su recuperación seguía preocupándose por mi hermano y nunca se tomó el tiempo para descansar adecuadamente. El médico dijo que su condición podría recaer en cualquier momento. Al mirarla, sentí que probablemente no viviría mucho más. Más tarde visité a mi hermano Ethan. Él me miró con resentimiento. Tara, tuve un sueño. En el sueño me detuviste, no me dejaste huir. Participé en un concurso, me aceptaron en una escuela de primer nivel y mi futuro parecía brillante. Mi intuición me dice que todo esto fue real, ¿por qué no me detuviste entonces? Me burlé. ¿Por qué debería detenerte, para que luego pudieras odiarme por el resto de tu vida, para que pudieras venderme a un demonio y verme ser torturada hasta la muerte? Ethan, ¿crees que soy una persona inútil? A pesar de todo lo que había sufrido, no había ni una pizca de culpa o autorreflexión en el rostro de Ethan. Por supuesto que no, siempre fue una persona egoísta. De lo contrario, no me habría vendido por su propia felicidad. Ethan gritó, Tara, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Nos arruinaste a todos solo para asegurar tu propio futuro. La familia Lucas está en prisión por tu culpa, y ambas familias podrían haber estado bien. No pude evitar reírme con ira. Está bien, amigo mío. ¿Entonces crees que eres tan noble, ¿Y qué pasa con mi vida, no importa? No importa lo noble que seas, pasarás el resto de tu vida en esa prisión. Ethan intentó golpearme, pero ni siquiera pudo alcanzar el dobladillo de mi ropa. Solo podía enfurecerse sin poder hacer nada. Tara, me comportaré en prisión y trataré de cambiar mi sentencia de muerte a cadena perpetua y luego a una sentencia de plazo fijo. Cuando salga, no te dejaré ir. En un retorcido intento por complacer a Ethan, mis padres incluso lo ayudaron a romperme las piernas para evitar que escapara y le causara problemas. Esto es lo que nos debes. Simplemente acéptalo. Un par de días después, Ethan estaba muerto, asesinado por Lucas. Aparentemente, ambos se cruzaron durante el tiempo en el patio y Lucas de repente usó un pequeño trozo de metal que había escondido para apuñalar la garganta de Ethan. Cuando los guardias intentaron detenerlo, Lucas usó el mismo trozo de metal para perforar la arteria principal de Ethan. En un instante, la sangre de Ethan brotó como una fuente. Mientras los guardias lo sometían, Lucas se rió, muchos mueren. Ve a morir. Eres un pedazo de basura inútil. No mereces vivir. Muérete ya. Esta noticia no me sorprendió. Después de enterarme de que Lucas y Ethan estaban en la misma prisión, le envié una carta a Lucas. En la carta señalé que la persona que había causado su encarcelamiento no era otro que Ethan. Si no se hubiera escapado con Hannah, ninguno de estos acontecimientos habría ocurrido. También revelé que Ethan había causado la muerte de Hannah. Lucas era una persona extrema y loca.
Culpaba a mi hermano de todo el sufrimiento que sufrió en prisión. A cualquiera que lo hiciera sufrir, le haría pagar 10 veces más. Y mi hermano, que le había quitado la libertad y causado la muerte de su hermana, nunca iba a ser perdonado. Cuando mi madre se enteró de la muerte de mi hermano, no pudo soportar el golpe y falleció a los pocos días. Mi padre no estaba mucho mejor. Al escuchar la noticia, sufrió un derrame cerebral debido al shock. Como Lucas ya era gravemente culpable de sus crímenes pasados y ahora había asesinado a alguien en prisión, la gravedad de la situación llevó a su ejecución inmediata. Los padres de Lucas, tras haber perdido a su hija y a su hijo, enfermaron gravemente y no pudieron recuperarse. En cuanto a mí, fui a la universidad y comencé una nueva vida. Muchos años después, me convertí en médico, tal como había esperado. Después de salvarme, comencé a ayudar a otros. Y aunque mi vida estaba ocupada, también era satisfactoria.